Bien, habiendo hablado de lo anterior, vamos a comenzar a hablar sobre habiendo hablado de lo anterior, vamos a comenzar a hablar sobre la neuroplasticidad del cerebro, ¿sí? Y para hablar de la neuroplasticidad del cerebro vamos a hablar sobre los genes. Los genes son modificables si se los obliga a vivir nuevas formas de vida, desconocida para ellos. Para ello hay que cambiar la manera de ver el mundo, la manera de pensar. Las nuevas conductas se modificarán genéticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas suelen quedarse adheridas a sensaciones negativas, ¿sí?, conocidas, por más que no resulten muy placenteras. Los químicos cerebrales generan adicciones. Esos químicos que veníamos hablando de hace rato generan adicciones y llevan a una persona a repetir el mismo tipo de conducta, aunque en el fondo el sujeto sabe que son perjudiciales, ¿sí? Muchos mantienen un estado de angustia, ansiedad, pánico, temor o cualquier otra vivencia negativa y les cuesta moverse de ella. Cuando no lo sienten o cuando ya no la viven en esa situación negativa, la buscan inconscientemente, ¿sí? Lo buscan generando conductas que lo llevan inevitablemente a vivir de nuevo esa situación. Es porque se hicieron adictas a las emociones que viven experimentando desde hace mucho tiempo en su vida. O sea, no es porque les guste, sino porque se hicieron adictas a esas emociones, a esas sensaciones, como le había plasmado hace rato en la clase pasada, la dopamina, la adrenalina, esas emociones, se hicieron adictos a ellos, ¿sí? Generalmente esto pasa desde su infancia. O sea, es un largo plazo, un largo proceso. Por ello, hay personas que viven, por ejemplo, con padres alcohólicos o golpeadores y quisieron salvarlos, pero fracasaron. E intentan nuevamente, con unas parejas, relaciones que le llevan a la misma situación, ¿sí? No es que les deseen, no es porque les guste ser golpeadas ni ser maltratadas, sino que es que no pueden desprenderse, ¿sí?, no pueden de esa sensación que estas situaciones generan. Se hacen adictas a los químicos de las sensaciones conocidas. Esa es la explicación lógica. ¿Se puede cambiar para no caer en esas relaciones repetitivas? Sí, se puede cambiar, gracias a la neuroplasticidad cerebral. Para ello es necesario un acto de voluntad por parte de la persona, poder entender que hay otra manera de ver el mundo y de vivir con él. Cambiar es romper con los hábitos ya preestablecidos, prefijados, ¿sí?, adquiridos, que no sirven y que solo nos hacen sufrir. El cerebro tiene la capacidad de incorporar nuevos pensamientos, nuevas formas y luego internalizarlas como nuestras, como propias. Tenemos la capacidad de ser flexibles y cambiar para reprogramar nuestro cerebro, ¿sí?, y producir conductas diferentes, más sanas y más equitativas. Cada pensamiento produce una reacción química, como ya les había explicado anteriormente, en el cerebro. El cerebro libera señales bioquímicas que se transmiten al cuerpo y hacen que el cuerpo se sienta de la manera en que el cerebro está pensando. Si alguien se convence de que algo que debe hacer le va a salir mal, va a producir los medios para que eso pase. O sea, el cerebro maneja todo. Cuando logre lo pensado, se va a sentir con la sensación de que corresponden a esas conductas. Los químicos del cerebro son los que posibilitarán que la persona se sienta exactamente como está pensando. Si hay un pensamiento positivo, el cerebro elabora la famosa dopamina, que hará que estemos optimistas o que la persona esté optimista con expectativas positivas. Si los pensamientos son negativos, se van a elaborar los neuropéptidos, subirá el cortisol, ¿sí?, y esto hará que uno se sienta odioso, enojado, frustrado, ¿sí? Si alguien vive con la idea de que no sirve para nada, en el momento de que se sienta bien, su cerebro podrá hacer dudar de salir airoso de cualquier situación. Cuando comienza a dudar y entra la inseguridad, empieza a pensar el modo en que se está sintiendo. Esto es importante conocerlo porque acá nos da la pauta de cómo puede sentir o qué pasa por la cabeza o qué pensamiento o qué trae de raíz un asesino, un violador, un delincuente, ¿sí?
La tarea que tienen para hacer es buscar qué es la dopamina y qué es el cortisol. Más allá que ya lo vimos acá, pero con más profundo. Dopamina, cortisol, adrenalina, ¿sí? ¿Cómo actúa? Ya saben que el cerebro domina el cuerpo. El cerebro domina cómo la persona se va a sentir. Si la persona está liberando cortisol o está liberando dopamina, ¿cómo se va a sentir? Hemos visto que dice que cuando la persona sube el cortisol, hará que la persona tenga miedo, esté odioso, esté enojado, ¿sí? Y frustrado. Se ha comprobado científicamente que Charles Manson, no sé si lo conocen, algunos de los asesinos seriales más importantes que tuvieron en la historia del mundo, tenía un elevado número de cortisol a la hora de cometer esos crímenes. Ahora, era el líder de una secta. Y también el pasado no le favoreció. Entonces, todo eso, la tarea que tienen para hacer de acá es, ¿qué es el cortisol? ¿Qué es la dopamina? ¿Qué es la adrenalina? ¿Cómo actúa en el cerebro? Y algunos casos que puedan buscar, pero principalmente estos tres conceptos necesito que lo vean: cortisol, dopamina y adrenalina. Hasta la próxima clase.